Amigos de Tutoriales Gerberín, ¿cómo es posible que el hombre que cantaba al amor como nadie terminara en soledad, sin voz y sin dinero? El príncipe de la canción, José José, pasó de llenar estadios y vender millones de discos a no tener ni para comprar un jarabe cuando se enfermaba. Ya lo pasado, pasado. El público lo adoraba, pero detrás del ídolo había secretos oscuros, traiciones y hasta rumores de brujería que lo persiguieron desde su primer matrimonio hasta sus últimos días. La madre de mis hijos es una mujer hombre. ¿Fue víctima de las mujeres que lo rodearon, lo estafaron, lo embrujaron y lo manipularon? ¿O fue él mismo, con sus excesos y decisiones, quien cavó su propia tumba? Lo cierto es que el final de José José fue tan triste como inesperado. La voz que enamoró a millones terminó en silencio, dejando a sus seguidores con el corazón roto y con más preguntas que respuestas. Donde gente llegaba con velas, con gallinas. Esto no me lo contó la criada ni nada, ¿sabes? Mi hermana. Y aquí en Tutoriales Gerberín vamos a desmenuzar toda esta historia que parece sacada de una novela de misterio. Los amores tormentosos, las estafas millonarias, los supuestos amarres y la ruina de un hombre que lo tuvo todo, menos una muerte digna. El amor acaba. Así que quédense hasta el final, porque lo que vamos a contar supera la ficción. Y ya lo saben, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen su comentario, porque aquí no escondemos nada, lo contamos todo. Y esos chismosos que siguen publicando porquería nos han llenado de vergüenza. José José, conocido como el príncipe de la canción, murió el 29 de septiembre de 2019, dejando tras de sí no solo un legado musical inmenso, sino también una serie de conflictos familiares y personales que captaron la atención pública. Tras su fallecimiento, sus hijos se vieron envueltos en disputas que acapararon titulares, pero la sombra de las polémicas venía de tiempo atrás. En los últimos años de su vida, el cantante había señalado directamente a su exesposa Anel Noreña y a su propio hermano Manuel, acusándolos de haberlo estafado y dejado prácticamente en la ruina. Fui la chequera de su vida, no el amor de su vida. Para un artista que había llenado escenarios y vendido millones de discos, la idea de partir sin estabilidad económica resultaba aún más dolorosa. El cantante vivió un éxito arrollador, ganó millones de dólares y sus discos se vendían como pan caliente en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esa gloria había una sombra: los excesos y las malas compañías. Según cuentan, siempre estuvo rodeado de amigos que en realidad eran vividores, personas que se mantenían a su lado porque él les invitaba todo. Muchos le advirtieron que se alejara de ellos, pero José José, como dicen, nunca hacía caso. Pero todo lo que ha pasado es por brujería también. Por eso José José y ella caen tan delicados. Sí. Su final fue especialmente duro porque lo enfrentó sin lo que más valoraba, la voz. Aquejado de cáncer, José José falleció sin su instrumento más preciado, el mismo que lo había consagrado en la música romántica. En su serie biográfica, se expusieron versiones que apuntaban a que Anel Noreña habría recurrido a presuntos embrujos y que, según se narraba en esa producción, el cantante se consideraba víctima constante de sus relaciones sentimentales, convencido de que muchas de las mujeres en su vida solo buscaban un beneficio económico a costa de su talento. Los últimos años lo mostraron enfermo, delgado, con un aspecto frágil y ojeroso, viviendo bajo la sospecha de que lo perseguía lo que él mismo llamaba la maldición de Anel Noreña. Estoy completamente seguro que Anel sí lo embrujó. Según se decía, ella no habría soportado la idea de que el príncipe ya no trabajara para sostenerla y que sus ingresos, cada vez más escasos, fueran destinados a su nueva familia. Su vida se apagó entre conflictos personales y la impotencia de no poder cantar, cerrando un capítulo doloroso en la historia de una de las voces más queridas de México. Y una vez tú dijiste que la esposa tuya te había hecho brujería. Yo me enteré por terceras personas de su actitud y del daño que me hizo y que ha estado tratando de hacernos a toda la familia. Y ahora la pregunta para ustedes: ¿creen que José José fue realmente víctima de las personas que lo rodearon?
o que gran parte de sus desgracias se debieron a sus propias decisiones. Anel Noreña, por su parte, ha negado rotundamente cualquier señalamiento en su contra. Asegura que jamás tuvo que ver con manejos turbios, ni mucho menos con supuestos actos de brujería, pues se declara una mujer cristiana convencida. De hecho, junto a la vedette Olga Briskin, comparte un programa de radio en el que ambas dan testimonio de su fe y de cómo han superado sus propias batallas personales. Nunca le hice a José absolutamente nada que no fuera para su bien, y todo lo que ponen ahí, los robos y todo, no es cierto. Sin embargo, según lo narrado por varios famosos que conocieron de cerca la relación entre José José y Anel, la realidad era muy distinta. Todos coincidían en lo mismo: el cantante nunca tuvo un carácter fuerte, y esa falta de firmeza lo llevó a ser dominado constantemente. Y aquí viene lo más fuerte, porque en esos relatos se aseguraba que Anel hacía lo que quería, mientras el príncipe se entregaba por completo a su público en los escenarios. Incluso se decía que mientras él cantaba con el alma, ella lo engañaba con amantes a escondidas. Pero prepárense, porque el golpe más duro vino de un testimonio inesperado. Nada menos que Vicente Fernández. El charro de Huentitán contó que en una ocasión contrató a José José para una gira, y al verlo, se quedó helado con el reloj barato que llevaba puesto. Le preguntó: «¿Y tú, siendo tan famoso, por qué no traes un buen reloj?». La respuesta lo dejó sin palabras: «No tengo dinero, ni coche». ¿Se imaginan? El príncipe de la canción sin un peso en la bolsa. Y todavía peor, cuando Vicente le preguntó qué pasaba con todo lo que ganaba, José José contestó: «No lo sé». Es absurdo eso. Aquí la cosa se pone todavía más oscura, porque los rumores apuntaban a que el manejo económico lo llevaba el hermano de Anel, quien era su manager, y que todo el dinero terminaba en sus manos y finalmente en las de ella. En otras palabras, José José trabajaba como un esclavo del escenario, pero nunca disfrutaba de lo que generaba. El colmo fue cuando, hospedado en un hotel de Houston, se enfermó de la garganta y no tenía ni para comprar un simple jarabe. Esa escena reflejaba lo crítico de su situación. El ídolo de México reducido a la nada. Sumiso, se dejaba hacer todo, se dejaba que se lo transaran, se dejaba que se aprovecharan de él. Y por si fuera poco, el propio José José confesó que sentía haber perdido absolutamente todo lo que había ganado, y que estaba bajo una especie de embrujo que lo mantenía sin reaccionar. Algunos aseguraban que Anel le daba brebajes y se aprovechaba de su adicción al alcohol para manipularlo, hundiéndolo cada vez más en la dependencia emocional y económica. Pero ¿sabes qué? Me da la impresión de que a José José nunca lo quiso nadie. Y mientras tanto, su público, aquel que lo había acompañado durante décadas, sufría en silencio al verlo deteriorarse. Pero lo más doloroso no era verlo flaco o cansado. Agárrense, porque lo que realmente destrozó a sus fans fue presenciar cómo el príncipe de la canción perdía su tesoro más grande: la voz. Ya no podrá vivir si ya no canta. Esa misma voz que había hecho vibrar escenarios en todo el mundo, que convirtió baladas en himnos eternos y que enamoró a millones, ya no podía deleitar a sus seguidores. ¿Se imaginan lo que sintieron sus fanáticos al ver a su ídolo abrir la boca y no poder cantar ni una sola nota? Para muchos, la enfermedad que lo consumía no solo le arrebataba la salud, sino también el regalo divino que lo había hecho inmortal en la música. Y aquí surge la gran incógnita. ¿Fue Anel realmente la responsable de llevar al príncipe de la canción a la ruina? ¿O su fragilidad personal y su dependencia del alcohol lo condenaron mucho antes? Según versiones que circularon en el medio artístico, la historia entre José José y Anel Noreña estuvo marcada por la polémica desde antes de comenzar. Y aquí viene lo bueno, porque el mismísimo Andrés García aseguró que fue él quien le presentó a Anel al cantante, y que ella ya tenía un largo recorrido en el ambiente nocturno. Según sus palabras, Anel buscaba desesperadamente conocer a un famoso que pudiera casarse con ella y sacarla de la pobreza. Pero agárrense, porque lo que sigue parece sacado de una novela.
Andrés contaba que Anel le pidió directamente que le presentara a José José, y al hacerlo, la jugada le salió perfecta. Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo, que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él. ¿Quién de mis amigos es? José José. En ese tiempo, el príncipe estaba conociendo a mujeres como Verónica Castro y Sasha Montenegro, pero fue Anel quien supo aprovechar la oportunidad. Cuando José José enfermó y fue internado en un hospital, ella apareció para cuidarlo día y noche. Y aquí surge la gran sospecha. No dejaba que nadie más le diera comida ni bebida. ¿Qué estaba pasando realmente? Según los rumores, fue ahí donde aprovechó para hacerle supuestos amarres y rituales con los que lo habría dejado ciego de amor. Y una tristeza inaudita en su mirada. Que para lo único que sirves es para cantar. Sentí feo, pobrecito. Lo sorprendente es que a pesar de las advertencias de amigos y colegas sobre la vida pasada de Anel, José José no reaccionaba. Aferrado a ese amor parecía no escuchar a nadie, y mientras tanto, trabajaba sin descanso en los escenarios, pero nunca disfrutaba realmente de lo que ganaba. ¿Cómo podía ser que el ídolo más grande de México viviera sin dinero? La historia, llena de rumores y testimonios encontrados, suena más a ficción que a realidad. Pero lo cierto es que la imagen del príncipe de la canción, eterno en su música, también quedó envuelta en pasiones, acusaciones y manipulaciones que aún dividen opiniones. Yo era un pusilánime completo, inocente e ignorante, débil de carácter. Y ahora viene la parte que más duele. En 1975, José José y Anel tuvieron a su primer hijo, José Joel, y al año siguiente se casaron. Parecía el inicio de una nueva etapa, pero lo que comenzó como una ilusión, pronto se transformó en un matrimonio tormentoso. En 1982 nació su hija Marisol, pero ni siquiera la llegada de los hijos logró traer estabilidad. En trabajo. Oigan, pero yo quiero ir a ver a mis hijos. No. Contrato, ya hay compromiso, ya hay anticipo, ya hay esto. Aquí es donde todo se complica, porque ambos enfrentaban sus propios demonios. José José arrastraba desde muy joven una fuerte inclinación al alcohol, que con el tiempo se volvió dependencia. Anel, por su parte, tenía problemas con la comida, algo de lo que se hablaba mucho en el medio artístico. Estas adicciones, aunque distintas, los consumían poco a poco hasta llevarlos al divorcio. Siempre había algo que hacer y algo que cumplir que me impidió ver crecer a mis hijos. Y si creen que ahí terminó la historia, espérense, porque después de separarse, ambos decidieron desnudarse públicamente en libros que revelaban todo. Anel publicó Volcán Apagado, donde relataba lo vivido en su matrimonio. José José respondió con Esta es mi vida, donde no solo habló de sus adicciones y su carrera, sino que lanzó acusaciones demoledoras. Según él, su cuñado le había robado 25 millones de pesos que Anel mantenía ocultos en una cuenta en Estados Unidos. Y no solo eso, aseguró que ella habría recurrido a la herbolaria para dañarlo, afectando sus cuerdas vocales y debilitando su cuerpo, lo que habría acelerado su caída en la música. Una vez más, la vida personal del cantante se entrelazaba con rumores, acusaciones y verdades a medias, dejando al público dividido. Lo único claro es que más allá de los hijos que nacieron de esa unión, el matrimonio entre José José y Anel quedó marcado por la desconfianza, el dolor y los señalamientos que nunca dejaron de perseguirlos. La pregunta queda en el aire. ¿Fue esta relación la que terminó por acelerar la caída del príncipe de la canción, o ya desde antes el artista arrastraba demonios imposibles de contener? José José llegó a asegurar en varias ocasiones que Anel Noreña le practicaba magia negra, una convicción que, según relató, le fue confirmada por el clarividente argentino Carlos Lotito. El cantante contó que en una consulta, Lotito le pidió que le llevara algunos objetos personales, una cruz, una esclava y un anillo que le había regalado Anel. Tras examinarlos, el vidente le advirtió que no debía volver a usarlos y que lo mejor era deshacerse de ellos, pues estaban cargados con energías negativas. Para José José aquello fue impactante. Decía que no podía concebir cómo alguien se atrevía a utilizar un símbolo tan sagrado como la cruz para actos de brujería. Lotito le aseguró que debía tener mucho cuidado,
pues esa mujer seguía enviándole una energía oscura y densa que afectaba no solo su vida personal, sino también la de su familia. La recomendación del vidente fue que rezara por ella, porque a pesar del daño, seguía siendo la madre de sus hijos, y de alguna forma, él aún la necesitaba. Estas versiones alimentaron la creencia de que el príncipe de la canción vivía bajo una especie de maldición que lo perseguía incluso después del divorcio. José José llegó a confesar que muchas de sus desgracias se debían a esa influencia negativa, la cual lo debilitaba emocional y físicamente, obstaculizando su carrera y su vida personal. Anel, sin embargo, negó categóricamente estas acusaciones. Siempre sostuvo que lo amaba y que aunque entre ellos existía mucho resentimiento y heridas profundas, jamás le habría deseado un mal semejante. Su argumento era que entre el odio y el amor existía una delgada línea, y que, en el fondo, lo que más se odia es aquello que alguna vez se quiso con intensidad. La historia, como muchas en la vida de José José, quedó atrapada entre la realidad, el rumor y la fe, dejando a la opinión pública dividida sobre si el cantante fue víctima de fuerzas externas o de sus propios demonios internos. Un día llegará que ya de tanto ir y venir rodando. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Fue la supuesta magia negra de Anel una excusa para explicar la caída de José José? ¿O realmente hubo algo más allá de lo terrenal en su desgracia? El misterio de la supuesta magia negra alrededor de José José no comenzó con Anel Noreña, sino que según algunos relatos, ya lo perseguía desde su primer matrimonio. A los 23 años, el joven cantante sorprendió al mundo del espectáculo al casarse con Kiki Herrera Calles, una mujer 20 años mayor que él. Ella tenía 43 en ese entonces y además, hijos de la misma edad de su flamante esposo. Aquella unión fue vista como un escándalo que alimentó titulares y comentarios durante años, y que más tarde inspiraría canciones emblemáticas en su voz, como 40 y 20 y Gavilano Paloma. Kiki provenía de una familia adinerada. Hija de Carlos Herrera, un poderoso empresario, creció rodeada de lujos y privilegios. Desde joven, sus caprichos siempre fueron cumplidos. Se dice que a los 15 años recibió como regalo un Cadillac convertible, símbolo de su vida de abundancia. Además, era gran amiga del productor Ernesto Alonso, quien le conseguía papeles en telenovelas, aunque sin paga, pues Kiki le aseguraba que el dinero no era una preocupación para ella. El matrimonio con José José duró 5 años, marcados por diferencias notorias en estilos de vida y personalidades. Con el tiempo ella misma aseguraría que fue la primera en advertirle a José José sobre Anel Noreña, a quien describía como una mujer que se movía en fiestas y que mantenía relaciones con hombres a cambio de dinero. Estas declaraciones no cayeron bien en Anel, quien al enterarse respondió con dureza: «Pues sí, dice lo que yo hacía, pero no dice lo que hacía ella». Me llevaba 20 años y la señora, ¿sabe con qué se desayunaba? Con una botella de bacanora. Este intercambio de acusaciones reflejaba cómo las tensiones personales y los rumores de la farándula se entrelazaban con la vida íntima del príncipe de la canción, envolviéndolo en una red de amores, escándalos y conflictos que marcaron tanto su carrera como su vida privada. Con el gusanito del alcoholismo y con una gente que es alcohólica juntarse y 20 años más grande que él. Y aquí surge otra duda inevitable. ¿Fue José José simplemente un romántico atrapado entre mujeres de carácter fuerte? ¿O fue desde el principio víctima de una serie de relaciones donde el poder y la manipulación pesaban más que el amor verdadero? Según la versión de Anel Noreña, la verdadera responsable de la debacle de José José no fue ella, sino Kiki Herrera Calles. Aseguraba que Kiki arrastró al joven cantante al mundo de la fiesta y la bohemia, pues era una mujer a la que le fascinaba la vida nocturna. Se decía que sacaba la guitarra, cantaba con entusiasmo y que no dudaba en acompañar a José José a bares y reuniones donde abundaba el alcohol y la música, un ambiente que lo fue envolviendo cada vez más en los excesos. Le hicieron mano negra de esa época, que por eso el señor Pepe empezó en esas cosas. Pero las acusaciones no terminaron ahí. Anel también señaló a Kiki de haber recurrido a la brujería contra José José, con la supuesta intención de impedir que él pudiera ser feliz a su lado. Y en esa misma línea,
Algunos rumores apuntaban a que Anhel, al inicio de su relación con el cantante, también habría recurrido a prácticas esotéricas para bloquear a Kiki y evitar que interfiriera en su historia con el príncipe. En ese contexto, el nombre del productor Ernesto Alonso comenzó a mencionarse. Según las malas lenguas, Alonso no solo fue un gran impulsor de figuras en la televisión mexicana, sino que también era considerado por algunos como un brujo poderoso. Por fin escuchaste nuestro llamado. Su inclinación por personajes oscuros en las telenovelas alimentaba aún más esa fama. Se decía que realizaba conjuros y maleficios y que incluso era el brujo de cabecera de María Félix, quien lo habría consultado en varias ocasiones para llevar a cabo amarres y mantener bajo control sus pasiones y relaciones. Así, la vida de José José parecía estar atrapada entre dos mujeres fuertes que, según la versión popular, habrían recurrido a lo sobrenatural para disputarse su destino. Serás uno de los nuestros. Lo cierto es que esta mezcla de amor, rivalidad y misticismo terminó envolviendo al príncipe de la canción en un halo de misterio que aún hoy sigue siendo parte del imaginario colectivo. La pregunta inevitable es, ¿fue José José una víctima del amor y de sus propias debilidades, o realmente estuvo marcado por un mundo de brujerías y energías oscuras que lo condenaron desde sus primeros matrimonios? Para acabarla de amolar, el misterio no se detuvo ni siquiera en los últimos días de la vida de José José. Según declaró Anhel Noreña, también su hija menor Sarita Sosa lo tenía embrujado y bajo su control, manejándolo a su antojo. La polémica estalló cuando Sarita viajó a México para llevarse al cantante a Estados Unidos, movimiento que provocó un fuerte enfrentamiento con sus medios hermanos y un enorme escándalo mediático. En aquel momento, José José se reponía del cáncer. El desenlace fue doloroso. El príncipe de la canción, aquel hombre que había llenado estadios y vendido millones de discos, terminó sus días internado en un hospicio para enfermos de cáncer. Ahí, según los testimonios, pasó sus últimos momentos sin la compañía de las multitudes, alejado de la gloria que lo convirtió en ídolo. Fotos que circularon en aquellos días mostraban a un José José irreconocible, delgado, demacrado y casi sin fuerzas, con apenas capacidad para hablar, y por supuesto, sin la voz que lo había consagrado como uno de los más grandes intérpretes de la música en español. La noticia de su condición indignó a fanáticos y colegas por igual. ¿Cómo era posible que el príncipe de la canción, después de una carrera tan exitosa y de haber generado tanto dinero, terminara en una situación de abandono y sin una muerte digna? Lo más desgarrador fue que, según se dijo, incluso en sus últimos años seguía trabajando para sostener a su familia, mostrando una entrega total a pesar de que su cuerpo ya no podía más. Así se apagó la vida de José José, rodeado de rumores de brujería, marcado por amores tormentosos y con la sombra de la explotación económica siempre a su lado. Su final fue tan triste como injusto, pero dejó tras de sí un legado musical que aún hoy sigue vivo en la memoria colectiva. Y la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿El destino del príncipe estuvo marcado por las malas decisiones y las personas equivocadas en su vida, o realmente fue víctima de una cadena de influencias oscuras que lo llevaron a la ruina? No dejabas de mirar, estabas sola. Hablar de José José es hablar de la voz más grande que ha dado México en la balada romántica. Su camino al estrellato comenzó a principios de los 70, cuando una canción lo lanzó al firmamento: La nave del olvido. Espera, aún me quedan en mis manos primavera. Con esa interpretación, el joven cantante conquistó a millones y dejó claro que había nacido una estrella, pero lo mejor estaba por venir. En 1970 llegó el tema que cambiaría para siempre su destino, El Triste. No sé si vuelva a verte después. Aquella presentación en el Festival OTI fue histórica. Aunque no ganó el primer lugar, su interpretación dejó a todo un continente con la piel erizada. Desde ese día, José José ya no era solo un cantante, era el príncipe de la canción. Los años siguientes fueron una seguidilla de himnos inolvidables. Amar y querer, con su letra que parecía una clase magistral sobre el amor. Mira el que ama su vida la da.
Gavilán Paloma, que no solo fue un éxito musical, sino también el título de una película que contaba su propia vida. Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Y la desgarradora almohada con la que enamoró y rompió corazones al mismo tiempo. A veces regreso borracho de angustia. En los 70 y 80, su voz estaba en su punto más alto. Cada disco traía joyas que se convirtieron en clásicos. Volcán, que mostraba toda la potencia de su interpretación. Ya sé que me avisabas hacía tiempo. Lo pasado pasado, que invitaba a dejar atrás el dolor. Pido un aplauso. Y canciones como Me Basta y Lo Dudo, que se convirtieron en infaltables de cualquier serenata. Ya en los 90, cuando muchos pensaban que su época dorada había quedado atrás, José José sorprendió con un tema que hablaba de amores con diferencia de edad, 40 y 20. Mentiras son todas mentiras. La canción se volvió un fenómeno y demostró que, sin importar el tiempo ni las modas, su voz seguía teniendo el poder de emocionar. 40 y 20. A lo largo de su carrera, grabó más de 30 discos y vendió cerca de 90 millones de copias en todo el mundo. Sus canciones fueron traducidas a varios idiomas y, lo más importante, se quedaron grabadas en el corazón de varias generaciones. Y así llegamos al final de la vida del príncipe de la canción. Un hombre que lo tuvo todo en los escenarios, pero que en lo personal terminó atrapado entre amores tormentosos, acusaciones de estafas, rumores de brujería y una enfermedad que le arrebató lo más valioso que tenía, su voz. Pero ahora les toca a ustedes opinar, amigos de Tutoriales Gerberín. ¿Creen que José José fue realmente víctima de la gente que lo rodeaba? ¿Hubo brujería y manipulación en su vida? ¿O todo fue consecuencia de sus propios excesos? ¿Cómo prefieren recordarlo? ¿Como el ídolo que cantaba al amor o como el hombre marcado por la tragedia? Déjenme todas sus respuestas en los comentarios, que yo los estaré leyendo. Y ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video, porque aquí seguimos contando esas historias que pocos se atreven a revelar.